Caso clínico número 5, presentado por Melina Fierro Zambrano, tutor Dr. Andrés Felipe Orozco, rotación de neurocirugía. Bueno, el caso clínico que me correspondió es una paciente femenina de 30 años procedente de San Pablo, Nariño. En el mapa, pues en la imagen podemos evidenciar la ubicación exacta. Sus antecedentes personales patológicos fueron interrogados a su madre ya que ella no podía responder y estos fueron negados. Los antecedentes familiares: tiene un hermano con síndrome de Down y familiares con obesidad. La paciente consultó al médico general por una cefalea frontal que no mejoraba con AINES, estaba asociada a síntomas cognitivos con afecto depresivo, abulia y llanto inmotivado. También tenía alucinaciones visuales. Fue internada en la unidad mental con un diagnóstico de esquizofrenia. Solicitaron una valoración por neurocirugía luego que la paciente presentara una hemiparesia facio-brachiocrural izquierda. Le solicitaron un TAC de cráneo donde evidentemente tiene una lesión neoplásica con edema vasogénico perilesional. También tiene un componente quístico, una hernia sulfalciana y un síndrome frontal ventromedial. Entonces, como tal, vamos a hablar de los tumores cerebrales para poder correlacionar bien lo que tiene esta paciente. Los tumores se denomina a la presencia de una masa que crece dentro del cerebro. Tenemos de dos tipos: los primarios, que se originan en el propio cerebro, y los secundarios o metastásicos, que son aquellos tumores que se originan en otra parte del organismo, por ejemplo en el pulmón o en la mama, u otro origen, y que en algún momento de su evolución se van a extender al cerebro. En estas imágenes podemos evidenciar las diferentes localizaciones de los tumores. Dentro de la epidemiología tenemos que la incidencia del tumor cerebral es aproximadamente de 10 por cada 100.000 habitantes al año. El 60% corresponde a tumores malignos. En los adultos el más frecuente es el meningioma, seguido de los gliomas, mientras que en la infancia los más frecuentes son los meduloblastomas, astrocistomas benignos, ependimomas. El meningioma, pues su incidencia incrementa con la edad y la mayoría son diagnosticados en los adultos, aumentando significativamente a partir de los 65 años de edad. El 85% de los tumores de cerebro es diagnosticado incidentalmente y el 15% es de una manera sintomática. Por lo general es frecuente en varones que en mujeres. Respecto a la etiología, vamos a tener diferentes factores etiológicos que van a favorecer la presencia de estos tumores. El primero son los factores genéticos. La predisposición genética es infrecuente pero importante en las neoplasias del sistema nervioso central. Hay varios hechos a favor, como por ejemplo la existencia de una serie de enfermedades comprendidas bajo el nombre de facomatosis, que suponen una afectación simultánea neural y epitelial de estirpe congénita y son de carácter hereditario. Tienen una transmisión autosómica dominante. Entre ellas pues se destacan la enfermedad de neurofibromatosis, la enfermedad de von Hippel-Lindau, que se asocia con la presencia de mangioblastomas, y la enfermedad de Bourneville, que se asocia con gliomas. Otra cosa es que se han descrito casos de gemelos que han desarrollado el mismo tipo de tumor, como el meduloblastoma, y se han descrito familias con una incidencia elevada de tumores cerebrales por encima de la población normal. Por tanto, pues aunque el factor genético no está claramente demostrado en la gran mayoría de los tumores, no se puede ignorar. También tenemos los factores físicos, que aquí tenemos dos importantes. El primero es el traumatismo craneoencefálico. Aquí se incluye al síndrome de Cushing, que se ha considerado por algunos autores la influencia del traumatismo craneoencefálico, cicatrices por fracturas con hundimientos como la causa de meningiomas y gliomas. Hay que tener en cuenta que han aumentado los traumatismos craneales en nuestra civilización y el antecedente traumático lo representa hasta un 35% de personas normales. En general no se considera el traumatismo craneoencefálico como un factor etiológico, excepto en casos raros como de coincidencia con un tumor con cicatriz por trauma. Y la otra en los físicos son las radiaciones, que puede incluir carcinoma de piel expuesta a dosis acumulativas, pero no está demostrado que pueda provocar la aparición de tumores cerebrales. Se puede decir aquí que hay cierta evidencia de aparición de meningiomas en zonas radiadas, sobre todo pues en los niños, pero se discute si la radioterapia podría inducir a la malignización de determinados tumores. Pero como tal no se ha demostrado de forma fehaciente. Los químicos, por ejemplo los derivados del antraceno,
Tenemos en estudios experimentales que inducen la formación del tumor tras su implante cerebral dependiendo de la especie, la edad, las dosis, la vía de administración, la estructura química, entre otras cosas. Las sustancias como el benzopireno, el metilcolantreno y derivados de la quinolina producirían meningiomas, fibrosarcomas, meduloblastomas, gliomas y ependimomas. Los nitritos y compuestos nitrosos, como las nitrosurias, son sustancias neurocancerígenas y pueden producir tumores del sistema nervioso central cuando se administran de manera sistemática. Y el cloruro de vinilo, que su exposición ha sido implicada en la incidencia de gliomas. Otros factores como los biológicos que se conocen con algunos virus, incluso los que se obtienen de tejidos humanos, son capaces de inducir tumores cerebrales cuando se inoculan intracerebralmente en una serie de animales. El número y el tipo de tumor pues, va a depender de la edad del animal y del sitio de la inyección, aunque aún no se ha podido demostrar la presencia de partículas víricas en las células tumorales cerebrales que presentan los hombres. La inmunodepresión, pues las situaciones de inmunodepresión como digamos en el VIH y la inmunodepresión farmacológica pueden favorecer la aparición de tumores como los linfomas primarios cerebrales. Bueno, hablando de la patogenia, en los tumores cerebrales hay que tener en cuenta una serie de formas de crecimiento que les son características. Entre estos, pues vamos a destacar los siguientes puntos. El primero son los mecanismos de crecimiento que pueden ser por expansión, como vemos en la imagen, crecen sobre un punto central produciendo compresión y destrucción del tejido adyacente. Si la neoplasia no está influenciada por presiones externas, suelen ser esféricas y redondas por una cápsula de tejido glótico cerebral o conectivo. El crecimiento es por una proliferación celular y este tipo de crecimiento lo presentan los tumores benignos y las metástasis. Por infiltración o por invasión es la extensión del tumor entre los intersticios del tejido que lo rodea, pueden llegar a gran distancia de su origen. Para que haya infiltración, las células deben tener ciertas características como por ejemplo la capacidad de multiplicación, movilidad y poder fagocítico. También la posibilidad de elaboración de sustancias líticas o tóxicas, así también como la pérdida del control del crecimiento. Y otros mecanismos, por ejemplo, la masa tumoral resultante puede crecer por otros mecanismos como el hecho de que se produzca una hemorragia intramural que genere la tumoración de un contenido quístico en su interior y por el edema circundante que se produce por el aumento de la permeabilidad de los vasos intra y peritumorales. Bueno, las formas de crecimiento tenemos metástasis dentro del sistema nervioso central, pues el concepto como tal de metástasis implica el crecimiento tumoral en sitios lejanos por llegadas a través de células por los vasos sanguíneos o por los vasos linfáticos. Entonces, en este sentido no es adecuado el término y es mejor utilizar el de siembra, que significa células en otro lugar del eje craneoespinal a través del líquido cefalorraquídeo. Los tumores que presentan mayor capacidad de siembra por vía del líquido cefalorraquídeo son los neuroectodérmicos primitivos, o sea, el meduloblastoma y el pinealoblastoma, y los tumores de células germinales como el de la glándula pineal y el ependimoma. Las metástasis fuera del cerebro, en realidad, de forma espontánea son excepcionales. Las localizaciones más frecuentes son en el pulmón, hígado, hueso, pleura o riñón. Los tumores que pueden hacer metástasis son el meningioma, el meduloblastoma y muy rara vez los gliomas. También pueden ocurrir por otros mecanismos iatrogénicos, por la manipulación quirúrgica y sobre todo tras la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal como tratamiento de la hidrocefalia que puede producir un tumor con tendencia a tener siembras por vía del líquido cefalorraquídeo. Cuando hay un crecimiento difuso, pues ya sabemos que el tumor es una masa visible, pero a veces las neoplasias no forman masas y se presentan de forma difusa e infiltrante en el parénquima cerebral, como por ejemplo en la gliomatosis cerebri, o a nivel de todo el espacio subaracnoideo, como en la carcinomatosis meningia. Cuando hay un crecimiento múltiple y multicéntrico, pues se denomina múltiple cuando hay más de una masa tumoral, como por ejemplo en la meningiomatosis múltiple, y el concepto multicéntrico se reserva a la situación en que la misma masa tumoral crece en diferentes focos aparentemente independientes, como por ejemplo en los gliomas multicéntricos. Y también en las recidivas, que es la forma más frecuente de manifestarse de nuevo gran número de tumores del sistema nervioso central.
Aunque hay una evidencia en las pruebas de neuroimagen de desaparición tumoral, vuelven a aparecer en el mismo lugar con el tiempo. A veces esto genera confusión y se denomina incorrectamente recidiva a la continuidad en el crecimiento de tumores que no han sido extirpados en su totalidad, asimilando el concepto de recidiva con el de reaparición de los síntomas. Bueno, respecto a la localización, aunque no hay una perfecta correlación con las dos formas de crecimiento anteriormente referidos, hay una clasificación general de los tumores según estén dentro del propio parénquima cerebral o se generan fuera de él, denominándose así respectivamente intraparenquimatosos o extraparenquimatosos. En cuanto a los compartimentos en los que se puede localizar un tumor, se diferencian tres zonas principales. El primero es supratentorial, que se afecta fundamentalmente las estructuras cerebrales corticales y subcorticales. El segundo, el infratentorial, hay afectación del tronco cerebral, cerebelo y pares craneales. Del tercer par craneal en adelante. Y el tercero, que es el intraventricular, cursan con hidrocefalia obstructiva. Bueno, esta es una clasificación de la OMS del 2016, fue la que yo encontré. Entonces tenemos que son tres: gliomas de bajo grado, que son el astrocitoma difuso, el oligodendroglioma, el oligoastrocitoma. Generalmente son de grado 2. En los de alto grado, los gliomas de alto grado, tenemos astrocitoma anaplásico, que pueden ser de grado 3, el oligodendroglioma anaplásico, grado 3, oligoastrocitoma anaplásico, grado 3 y glioblastoma, que son grado 4. Y en el meduloblastoma tenemos meduloblastoma genéticamente definido, que son grado 4, y meduloblastoma histológicamente definido, que son grado 4. Tenemos unas categorías clásicas de Kernohan, que son las categorías de malignidad o clasificaciones de malignidad. Entonces tenemos que el grado 1, que no tiene ninguno de ellos, es un tumor circunscrito de crecimiento lento que puede curarse con resección si no es infiltrante. El grado 2, que tiene un criterio, es una lesión infiltrativa pero de bajo índice proliferativo, aunque con riesgo de recurrencia tras la resección quirúrgica y una supervivencia media de 5 a 8 años. El grado 3, que tiene dos criterios, es un tumor con características histológicas de malignidad que va a requerir terapia coayudante a la cirugía. Y el grado 4, que tiene tres o más criterios, es un tumor con características de elevada malignidad y supervivencia estimada de 10 a 12 meses. Bueno, la presentación. Respecto a la presentación clínica general, los síntomas varían en función de las áreas afectadas y pueden ser diferentes. Tenemos dos tipos de síntomas: los generales, que son a consecuencia de la situación de la hipertensión intracraneal que genera el crecimiento tumoral dentro de la estructura rígida e inextensible que es el cráneo. El síndrome clínico de la hipertensión intracraneal consiste en cefaleas, náuseas, vómitos y edema de papila. De forma progresiva se va a ver afectado el nivel de conciencia. Puede el paciente estar normal, con bradixiquia, desorientado temporoespacial, puede estar en estupor o agitación, coma con respuesta al dolor localizándolo o flexionando extremidades o extendiendo, o puede también estar con muerte cerebral. Este síndrome se va a ver agudizado si se produce una hidrocefalia obstructiva o aparece un cuadro de hemorragia brusca intramural. Y los síntomas focales, que van a ser de dos tipos: por déficit funcional, dependiendo de la localización tumoral, como puede ser una hemiplegia, una afasia, hemianopsia, dismetría, afectación de los pares craneales, entre otros. O por irritación y exceso de función, como por ejemplo en la epilepsia parcial o focal. Aquí tenemos que si se irritan las ramas trigeminales, el paciente va a presentar una cefalea prontotemporal, y si irritan las ramas de las raíces cervicales, el paciente va a tener un dolor de nuca. Y si el paciente ha presentado alguna crisis convulsiva, los antiepilépticos permitirán tratarla y también reducirán el riesgo de que aparezcan de nuevo. Pueden producir efectos secundarios y también interacciones con otros medicamentos, por lo que no se pueden tomar sin supervisión médica. Para mejorar algunos de los diferentes síntomas que pueden aparecer, es frecuente el uso de un medicamento como la dexametasona, que reduce el edema que puede aparecer rodeando el tumor y permite la mejoría parcial o total de los síntomas. Pueden producir síntomas secundarios importantes, y cuando ya no son necesarios se tienen que retirar de forma programada poco a poco, por lo que el médico es el que debe hacerlo de una manera esquemática. Entonces, los síntomas iniciales del tumor cerebral dependerán principalmente de la localización del mismo.
Teniendo aquí en cuenta los síndromes topográficos, vamos a ver, en el lóbulo frontal, el paciente puede presentar alteraciones denominadas motoras como parálisis de la cara de extremidades, un deterioro intelectual progresivo, trastornos del lenguaje, trastornos de la función cognitiva, cambios del humor y falta de atención, y alteraciones de la conducta y de la personalidad e incontinencia urinaria y o intestinal. Como podemos ver, pues nuestro paciente tuvo unos trastornos del lenguaje, también, según lo que nos contaba la madre, también tuvo cambios del humor. Antes se volvió un poco desinteresada respecto a la situación en su familia y pues respecto a la personalidad cambió completamente, se volvió una paciente depresiva. En los lóbulos temporales vamos a evidenciar trastornos visuales auditivos o del equilibrio o del olfato y del gusto. También hay trastornos del lenguaje o de la memoria, así como alteraciones emocionales y de la conducta. En los lóbulos parietales no tienen una buena separación del resto de los lóbulos. Esto va a ocasionar manifestaciones clínicas más complejas. Se pueden presentar diversos síntomas como trastornos visuales o dificultad en el reconocimiento de objetos o de pares del cuerpo o del lenguaje. Y respecto a los lóbulos occipitales, destacan sobre todo los trastornos visuales, incluyendo la ceguera. Hay otras muchas localizaciones más concretas que pueden determinar una variedad importante de síntomas que hacen necesaria la conducta con el médico para determinar su origen y las pruebas necesarias a llevar a cabo, como por ejemplo las convulsiones. Una convulsión es un síntoma que pues traduce una actividad normal en el cerebro, pueden aparecer como consecuencia de un tumor cerebral, pero pues también existen otras causas desencadenantes que pueden originarlas y en general no son específicas de un tumor cerebral. eh, Se pueden manifestar de diferentes formas e intensidades que pueden ir desde mínimos movimientos de muy corta duración a situaciones que conllevan pérdida de conocimiento y o movimientos totalmente incontrolados. Bueno, entonces, ya para ir orientando la presentación hacia nuestra paciente, evidentemente, pues no es un meningioma por la localización. Yo deduje que era un glioma de alto grado. Entonces, el glioma de alto grado es el tumor maligno más frecuente. Los síntomas son variables. eh, el tratamiento es con cirugía por su rápido crecimiento, la supervivencia es de 11 meses y las causas son poco conocidas. Representan el 80% con una incidencia anual ajustada por edad de 5.5 casos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos de glioma de alto grado, como anteriormente en la clasificación les mostré, nos referimos a los gliomas de tercer y cuarto grado. Entonces, los de tercer grado van a incluir a los astrocitomas anaplásicos que se clasifican según las mutaciones en el gen de la isocitrato deshidrogenasa en IDH mutantes o no. Y los oligodendrogliomas anaplásicos que se diagnostican dependiendo de la pérdida del cromosoma 1p y 19q, que a esto se le llama codeleción 1p/19q, además de la mutación de la isocitrato deshidrogenasa. Los del grado 4, que representan el 60% del total, van a incluir el glioblastoma sin mutación IDH, que corresponde aproximadamente al 90% de estos, el glioblastoma con mutación IDH y el glioblastoma NOS. Respecto a la supervivencia, tenemos que la supervivencia media es de 11 meses. Los gliomas de alto grado se pueden observar en personas de todas las edades, incluidos los niños, y su incidencia aumenta con la edad. Son ligeramente más frecuentes en varones. La exposición a la radiación ionizante en dosis altas en la cabeza pues es un factor de riesgo altamente conocido. Ningún dato definitivo apoya el papel de los factores ambientales como las toxinas, infecciones o el uso de teléfonos o traumatismos craneales. Los casos debido a la radiación por tratamiento de otros tumores fueron generalmente debidos a una neoplasia maligna hematológica en el 35% de los casos, según un estudio que yo busqué. También un adenoma pituitario en el 11% de los casos, craniofaringioma en el 6% de los casos, medulloblastoma en el 13% de los casos, tumor de células germinales en el 4%, sarcoma en el 4%, enfermedades de la región del cuero cabelludo en el 5%, meningioma o schwannoma en el 4%, tumor cerebral metastásico y otros tipos. Por ejemplo, en malformaciones arteriovenosas y angiomas. La edad promedio de inicio de las lesiones primarias fue de 16 a 15.8 años y la dosis de radiación promedio administrada a la lesión primaria fue de 37.6 a 20.
La medida de supervivencia a todos los casos fueron de 11.4 meses, con un intervalo de confianza del 95%, con una tasa de supervivencia a 2 años del 20%. Podemos ver que no es una tasa alta. Algunos de estos síndromes genéticos hereditarios cancerosos, como el síndrome Li-Fraumeni y la mutación en el gen del TP53, la neurofibromatosis, que anteriormente se los nombré en un factor de riesgo en la etiología, y el síndrome de Turcot, representan menos del 5% de los casos. Bueno, respecto al pronóstico, está relacionado de forma independiente con la edad y el estado general del enfermo. Si la medida de supervivencia es de unos 16 a 18 meses en pacientes con glioblastoma, de 2 a 5 años en aquellos con ostrocitomas anaplásicos y aproximadamente de 15 años en aquellos con oligodendrogliomas anaplásicos. El tratamiento por lo general requiere cirugía seguido de radioterapia y quimioterapia. El avance en la comprensión de las características moleculares en los últimos años pues nos ha ayudado a clasificarlos en función de los perfiles genéticos. Lástima que nosotros en nuestro medio no tenemos cómo hacer esta clasificación genética. Aunque los ensayos clínicos aún no han demostrado avances significativos en los resultados y pues las respuestas de las nuevas terapias han sido poco efectivas hasta ahora. Tenemos que hay 3 marcadores moleculares de importancia para un mejor pronóstico: la codeleción 1p19q, la mutación de la IDH12 y la metilación del promotor de la MGMT, que es 0,6-metilguanina, ADN, metiltransferasa principalmente. Bueno, aquí hay una importancia que es la mutación del TERC. Según un estudio reciente en el que se examinaban 100 pacientes, el TERT fue el gen mutado con mayor frecuencia en un 74.3% de los casos. La presencia de IDH1-2 mutada fueron mutuamente excluyentes con la mutación en el gen de la neurofibromina 1, NF1. Se asoció también con el tipo salvaje. La tasa de supervivencia global a los 12 meses fue del 74.3, que la media era de 22 meses. Los pacientes con NF1 tuvieron una supervivencia de 40.8 meses, mientras que entre los pacientes con NF1 y mutación TER, la supervivencia fue de 18.5 meses. Entonces, esto nos confiere una importancia pronóstica marginal desfavorable para la SG, mientras que la NF1 perdió su importancia desfavorable independientemente de la IDH y la MGMT. Bueno, los síntomas, como anteriormente les dije, en todos los tumores cerebrales va a depender de la ubicación del tumor en el cerebro. Estos tumores son de crecimiento rápido y los pacientes presentan déficits neurológicos focales como hemiparesias, afasias y defectos del campo visual. Por ejemplo, nuestra paciente tenía una hemiparesia facio-brachioclural izquierdo. Muchos pacientes presentan o desarrollan convulsiones durante el curso de la enfermedad, siendo especialmente frecuentes en pacientes con oligodendrogliomas. También se puede ver deterioro cognitivo y cambios en el comportamiento. Nuestra paciente evidentemente tenía un cambio en el comportamiento con su hijo y con su familia. También lo que la llevó a consultar fue su cefalea frontal, que no cedía con la toma de medicamentos como AINES. Y estos dolores de cabeza son comunes cuando los pacientes presentan una hemorragia intratumoral. En el TAC que yo les mostré se evidenciaba que había un edema vasogénico perilesional. Comúnmente presentan convulsiones. Nuestra paciente no presentó convulsiones. También nos negaron que se hubiera golpeado, que hubiera tenido un trauma craneoencefálico anteriormente. Se ha informado de una mayor incidencia de convulsiones en los ubicados dentro del área temporal e insular, y la incidencia de convulsiones entre el grupo de la mutación IDH1 son del 60% y en el grupo IDH1 de tipo salvaje o no mutado desde el 30%. La presión intracraneal elevada que conduce a dolores de cabeza, también náuseas y vómitos, y déficits visuales se puede ver en los que tienen un rápido crecimiento con un efecto de masa significativo. Cabe aclarar que nuestro paciente tuvo ese cambio de conducta y este cuadro clínico hace aproximadamente 2 meses, entonces podemos decir que es una evolución rápida. Bueno, respecto al diagnóstico de estos tumores, se estudian mediante resonancia magnética porque captan el contraste de manera heterogénea. La hiperintensidad en T2 sin captación de contraste implica la presencia de un tumor infiltrativo además de edema. También se pueden ver hemorragias. Ocasionalmente se pueden ver multifocales y cruzar la línea media.
Si ustedes recuerdan, ahorita más adelante les muestro, en la imagen que tenemos, evidentemente la línea media está corrida, hay una invasión por parte del tumor y por el edema que tiene esta paciente. Ocasionalmente pueden ser multifocales, los de grado 3 no captan contraste y se asemejan radiográficamente a los de grado 2 que son de bajo grado. La propagación leptomeningia o metástasis en la columna vertebral pues son muy poco frecuentes en el momento del diagnóstico y generalmente la resonancia de la columna vertebral no se realizan a menos de que pues haya una sospecha clínica. Si bien las características radiológicas pueden ser altamente sugestivas de glioma de alto grado, se realiza un diagnóstico definitivo tras la confirmación patológica después de la resección quirúrgica o la biopsia. Yo, por ejemplo, de mi paciente estoy sospechando un glioma, pero hasta que no se le haya realizado esta cirugía y se lleve a patología el resultado, no podríamos decir definitivamente que sí es. Ocasionalmente, cuando no se puede intentar la resección quirúrgica o la biopsia, como pues en pacientes con gliomas del tronco cerebral, la espectroscopia de resonancia magnética puede ser útil en el diagnóstico. Algunas características avanzadas de las nuevas técnicas radiológicas son que pueden exhibir una profunda heterogeneidad intratumoral que va a confundir un diagnóstico preciso y una terapia efectiva. Otra cosa es que la perfusión de DSG pueden distinguir la recurrencia tumoral de los efectos posteriores al tratamiento, ayudar a cuantificar la carga tumoral recurrente y también ayudan a distinguir los componentes de alto grado de componentes de bajo grado dentro de los gliomas no específicos que de otro modo no serían específicos. Bueno, entonces aquí volvemos al TAC que le tomaron a nuestra paciente. Podemos ver que la línea media está desplazada, que hay un tumor de gran tamaño, generalmente los gliomas son lobulados. Tenemos un componente quístico. eh, ¿Qué más podemos ver? Hay edema vasogénico perilesional. Y lo más probable es que esto sea lo que haya causado todos los síntomas en nuestra paciente. Compromete el área motora derecha, por eso mismo se dio una hemiparesia facio-brachiocrural izquierda y sus síntomas depresivos también. La región posterior de la lesión y el edema perilesional y hay un compromiso frontal. Bueno, ahora respecto al tratamiento del glioma de alto grado, vamos a ver varias opciones, pero por ejemplo en nuestra paciente es una urgencia vital, se debería tomar una resonancia magnética y debe ser simple y contrastada. Si está muy inestable, una tomografía contrastada. Se debe tomar una imagen rápido y pasarla de manera inmediata para cirugía. Entonces, tenemos que la cirugía es el tratamiento que es de elección seguido de la radioterapia. En los últimos 10 años, este tratamiento ha evolucionado y es la base principal en los tumores, sobre todo en el glioma de alto grado. También la temozolomida, que es el ayudante, suele ser el quimioterápico más utilizado. El tratamiento óptimo es controvertido y cada vez se orienta de manera más específica dependiendo del tipo de molécula y genético. Ninguna otra opción ha mostrado una ventaja importante cuando recidieron. La resección quirúrgica pues máxima, segura, es el primer paso en el manejo. Nos va a dar la confirmación patológica al diagnóstico y el tejido tumoral puede ser sometido a pruebas genéticas y tipificación molecular. Además, va a reducir el efecto de masa y va a contribuir a la mejora de la sintomatología neurológica que va a presentar el paciente. Debido a su naturaleza infiltrativa, no son completamente resecables. Por lo general, se recomienda la resección total del componente que capta contraste en la resonancia. En estudios retrospectivos han demostrado que la cantidad del tumor extirpada se asocia con el pronóstico de manera significativa y por ende el papel de la resección. La pseudoprogresión es una captación de contraste que se aprecia en las pruebas de imagen que se observa después del tratamiento, pero a diferencia de la verdadera progresión se vuelve espontáneamente con el tiempo. También tenemos la radioterapia, que el tratamiento habitual incluye radioterapia fraccionada hasta llegar a 60 G administrados en 30 a 33 sesiones durante un periodo aproximadamente de 6 semanas. Por lo general, la radiación se administra el volumen del tumor con un margen de 2 a 3 centímetros para tratar la parte infiltrada. Cuando añaden temozolomida a la quimioterapia, mejoran los resultados.
Los pacientes que tienen tumores metilados con MGMT responden mejor con menos progresión en comparación con aquellos que no lo están. La radiación de A40G ya administrados en 15 sesiones es comparable a la estándar de 60G en pacientes mayores de 60 años. El papel de la quimioterapia, particularmente con el medicamento que ya les mencioné, sigue actualmente en investigación. Los resultados a largo plazo de dos grandes ensayos aleatorizados de fase 3 en oligodendrogliomas anaplásicos recién diagnosticados y con codeleción demostraron duplicar la supervivencia cuando recibieron radiación y quimioterapia con procarbazina. Entonces, esta es una de las, como la segunda opción, la segunda línea. En general, la temozolomida es más fácil de administrar y menos tóxica en comparación con la PGB y en el caso que no presentan la codelección, el PGB no ha demostrado beneficio. El papel de la temozolomida aún no se ha demostrado de manera clara. El bevacizumab son tumores altamente angiogénicos asociados con altos niveles de factores de proangiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, hay anticuerpos monoclonales como el bevacizumab, que es un anticuerpo humanizado anti-VEGF. Esto pues, nos va a ayudar a frenar el edema y la progresión. Aunque la inhibición de bevacizumab de VEGF ha demostrado que no tiene ningún efecto sobre la supervivencia. Un estudio reciente, la eficacia y la tolerabilidad del ácido valproico y la radiación seguido de BPA y bevacizumab en niños fue bien tolerado, pero no mejoró la supervivencia. Respecto al tratamiento de tumores Fields con campos eléctricos alternos de baja intensidad, se han demostrado eficaces en líneas celulares para inducir la detención del ciclo celular y la apoptosis en células mitóticas, lo que nos va a conducir a la inhibición de crecimiento. La FDA aprobó este dispositivo para el tratamiento del glioblastoma recién diagnosticado junto con quimioterapia combinada y radiación, mejorando significativamente los resultados en comparación con la quimioterapia combinada o radiación sola. Respecto a las vacunas de células dendríticas, es una terapia prometedora, sin embargo su eficacia real sigue siendo controvertida. La inmunoterapia basada en células dendríticas autólogas es uno de los efectos prometedores y novedosos. Son una familia especializada de células presentadoras de antígeno con una capacidad única para iniciar y mantener respuestas inmunes primarias cuando se asocian con antígenos asociados a tumores. Al igual que en la preparación de la vacuna, las heces se extraen del paciente y se cultivan en ex vivo y se cargan con antígenos del tumor, se introducen posteriormente en el paciente para facilitar la activación de las células T específicas del antígeno. Durante las últimas décadas, las vacunas de células dendríticas se han investigado clínicamente en una amplia gama de tumores malignos que incluye cáncer de próstata, carcinoma de células renales y melanoma. Sin embargo, la tasa de respuesta objetiva en gliomas agresivos solo fue como del 15%. Respecto a las terapias inmunes, pues al manipular el sistema inmunitario, las diferentes inmunoterapias han demostrado ser prometedoras para lograr una remisión tumoral duradera con efectos adversos mínimos en diversos tipos de cáncer, incluidos pues la leucemia y el melanoma. Hay varios ensayos clínicos que han utilizado inhibidores de punto de control, vacunas, células del receptor del antígeno quimérico y virus oncolíticos para tratar el glioma. Revelan obstáculos para lograr unas respuestas sostenidas, posiblemente debido pues, a un medio tumoral altamente inmunosupresor, pocos linfocitos infiltrantes tumorales y una deficiencia de antígenos tumorales específicos e inmunogenéticos. Hay factores clínicos como los corticosteroides, las mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa, la edad, el sexo, la obesidad, la flora intestinal, que pueden ser importantes y tener un impacto en la eficacia de la inmunoterapia en estos pacientes, permitiendo el diseño óptimo de un tratamiento individualizado. Respecto a la radiosensibilización mediante hipertermia, pues han demostrado que la hipertermia mejora la eficacia del tratamiento de radiación en numerosos tipos de cáncer a través de múltiples mecanismos, incluido el deterioro de las vías de reparación del ADN, el aumento de la reperfusión, la oxigenación de tumores y la activación del sistema inmunitario. En las décadas de 1980 y 1990, la combinación de la hipertermia con radioterapia de haz externo y braquiterapia intersticial se evaluó ampliamente, culminando en un ensayo controlado aleatorio que demostró una supervivencia superior en pacientes que recibieron hipertermia y radioterapia combinadas.
La ecografía focalizada guiada por resonancia magnética es una tecnología relativamente nueva, pues en el uso clínico, que es capaz de realizar una hipertermia transcraneal altamente precisa y que tiene un potencial de superar muchas de las limitaciones enfrentadas en los ensayos anteriores que combinan la radioterapia y la hipertermia. Bueno, ya tenemos que nuestra paciente, según toda la clínica y la localización, evidenciamos que tenía un cambio en la actitud, su depresión y su hemiparesia facio-brachiocrural izquierda. Entonces les voy a hablar un poco sobre el síndrome frontal ventromedial. Los pacientes con este síndrome prefrontal con predominio ventral secundario a lesión, disfunción o enfermedad cerebral, como el caso de nuestra paciente que tiene un tumor de gran tamaño, presentan un reto tanto diagnóstico como terapéutico, ya que los síntomas que hay tienen la necesidad de eliminar mediante un sustrato biológico que aún en la actualidad no se han estudiado a profundidad. Básicamente, en lo que concierne a psicofarmacoterapia, los síntomas depresivos de este tipo de padecimientos son clínicamente significativos. Lo podemos evidenciar en nuestra paciente que, pues, en su punto, según refería la mamá, lloraba mucho, se volvió muy lábil, dejó todo tirado, no tenía importancia por lo que sucediera con sus familiares, con su hijo. Realmente entró en una depresión muy grande y en un principio fue tratada como un trastorno mental hasta que ya llegó el punto por su esquizofrenia y por la hemiparesia que solicitaron la valoración por neurocirugía. Eh, Esto va a resultar muy preocupante para la familia. También lo evidenciamos en nuestra paciente, su familia estaba demasiado preocupada, ya que también la mejoría es lenta y frecuentemente requiere de dosis elevadas o manejos combinados de psicofármacos. Bueno, entonces para concluir, los diagnósticos de nuestra paciente serían: respecto al psiquiátrico, es un trastorno mental depresivo y del comportamiento secundario a una lesión, en este caso un tumor cerebral de gran tamaño. En neurocirugía tenemos un tumor cerebral que yo sigo pensando que es un glioma. Claramente tenemos que esperar el diagnóstico patológico para poder confirmarlo. Mm, con un edema vasogénico perilesional, con un componente quístico y en el neuropsicológico un síndrome prefrontal con predominio ventrodorsal. El tratamiento que se le tiene que hacer a esta paciente, como anteriormente les mencioné, se le tiene que tomar una imagen de manera rápida y pasarla a cirugía para que le saquen el tumor. Se le puede dar dexametasona de 16 y 8 cada 8 horas. Una solución hipertónica está bien. Se puede dejar, si se puede, un drenaje externo, aunque pues en este paciente se le hace una resonancia como urgencia vital, simple y contrastada. Si estuviera muy inestable, se le debería tomar una tomografía contrastada para pasar. Para los diagnósticos diferenciales sería un absceso y metástasis. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.